Polanía y Luis Alviares. Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Diálogo con Luis Alviares y Rafael Polanía. Tengan todos ustedes buen día, estimados radioescucha. Hoy viernes 9 de marzo 2018, aquí en La Hora del Diálogo por Radio Sintonía 1420 AM. Pueden llamarnos por los teléfonos 264-1494 y 0212-264-1619. En la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción la licenciada Toti Pocaterra, en el control el buen amigo Luis Guillermo Martínez y sus amigos de siempre Rafael Polanía y Luis Alviares. En este momento estamos acá acompañados por un amigo común, Michael Vázquez, que más adelante conversaremos con él algunas cosas. Y bueno, en todo caso, esta es una mañana bastante interesante. Creo que hubo un apagón en el metro o algo de esto, porque cuando venía para acá, para la emisora, vimos cantidad de personas caminando. Bueno, esto parece que va a ser una situación que va a estar siempre presente porque cuando no hay mantenimiento en un servicio tan importante como es el metro, las escaleras mecánicas no funcionan. La gente de tercera edad tiene que a veces subir, y cuando las escaleras mecánicas funcionan, la hacen en sentido contrario, bajando, etcétera. Aparte de eso, la aglomeración que hay en las horas pico, y entiendo, de acuerdo a algunas personas que conocen del tema, que es la falta, aparte de mantenimiento, la falta de vagones, porque entre la llegada de un tren y otro a veces pasa más de 5 hasta 10 minutos, y eso hace en las horas pico que hay una aglomeración increíble. Aparte de esto, aprovechando el tema de un servicio público tan importante como es el metro, podemos significar que bueno, no hay seguridad también. Cuando hay esas aglomeraciones se aprovechan los llamados carteristas, la gente digamos que actúa de esa forma, hurtando, y en días recientes lanzaron aparentemente una bomba de humo, una lacrimógena, algo de esto, y en verdad ya es recurrente que las fallas en el servicio del metro, y eso es algo bien, pero muy bien, muy delicado. Entonces, bueno, amigo, quiero saludar al amigo Rafael, que está por allá por el estado Apure, mi compañero siempre en La Hora del Diálogo y La Hora del Ecuador. Bueno, un saludo, se fue a hacer una diligencia personal, pero bueno, ya estará por acá por esta misma vía y por este mismo canal el domingo. Y bien, estaremos conversando con él, espero que todo le salga bien. Un saludo, Michael, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Luis, ¿cómo le va? Bien, mira. Y un saludo a todos los que nos están sintonizando la mañana de hoy. Bien, mira, bueno, por aquí hay varias noticias. Una de ellas es la que creo yo que es una noticia importante. Es la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Exigió al señor Maduro que revele el paradero de Gilbert Caro, y la situación es la siguiente: se exige a la familia y la defensa de Gilbert Caro que inmediatamente sean informados de su paradero. El parlamentario de Voluntad Popular fue detenido por el SEBIN el 11 de enero del 2017, acusado de planificar acciones terroristas contra el Ejecutivo. Bien, nosotros podemos entender que puede en un momento dado haber algún señalamiento, pero cuando se va a detener sobre todo a alguien que goza de fuero parlamentario, hay todo un protocolo. Eso está señalado en la Constitución y eso lo conocen todos, y es calamitoso, difícil entender que si estamos viviendo una democracia, porque ese es el punto, que la gente del oficialismo así lo señala permanentemente, que esto es una democracia, que se respetan los derechos humanos, que a fin de cuentas este tipo de situación no existe,
pero de verdad que los hechos contrastan con lo que ellos promueven o con lo que ellos señalan, de tal manera que aquí nos hacemos solidarios con toda esta gente que tiene esta calamidad, que sufre estas penurias de caer preso y sobre todo de una manera a todas luces irregular, y saltándose el protocolo que establece la misma Constitución. Bien, bueno, no sé, ¿qué te parece eso? Bueno, tomando en cuenta que ya desde hace mucho tiempo el gobierno ha venido apresando a quienes pensamos distinto, a quienes tienen criterio acerca de todo el desastre que está ocurriendo en el país, que ya llegando a los niveles, sobrepasando los niveles hasta apresando autoridades que la misma Constitución establece un procedimiento mediante la Asamblea Nacional para detener a un diputado, inclusive si se le consigue infraganti. Claro. Lo cual, por lo menos recordando el momento de la detención del diputado Gilbert Caro, en su momento se encontraba con su pareja, inclusive con Stacy Escalona, que ella había venido de vacaciones a Venezuela. Ella está viviendo en el extranjero. Ella había venido a Venezuela y cuando detienen a Gilbert también la dejan a ella. A ella la liberaron hace poco, si mal no recuerdo. Pero todavía se está peleando desde todos los canales democráticos, todos por lo menos el partido político Voluntad Popular, sigue peleando la liberación de sus presos políticos. Recordando también que la mayoría de los presos políticos son de este partido político, son de Voluntad Popular, por su manera de pensar. Claro. Bueno, aquí tenemos otra noticia que está también relevante, que es los aspectos económicos. Señala la gente el diputado José Guerra, y él dice, porque el Banco Central no está dando información, como es su competencia y su papel, pero aquí señala que la economía cayó 13,2% el año pasado. El desplome de la producción petrolera incide en la contracción. Entre 2012 y 2017 el descenso de la actividad fue de 25,1% según la Comisión de Finanzas. José Guerra afirmó que estamos viviendo una depresión económica. Y aquí, estimados radioescuchas, hay una gran diferencia entre recesión y depresión. Es decir, depresión es como un término más agudo de lo que estamos viviendo. Y bueno, señalan estos expertos que la economía venezolana acumula ya 18 trimestres consecutivos en contracción. Y bien, aquí vamos a decir algo que entiendo que es relevante e importante para el momento que vivimos, y es que esta calamidad económica, social y política que vivimos es simplemente por la tosudez de un oficialismo de no aplicar las medidas correspondientes para reactivar el aparato productivo. Aquí todos entendemos que no se va a activar ese aparato si no hay inversión, y si no hay inversión, obviamente no hay producción, y al no haber producción, eso viene en cascada, cae inmediatamente, no hay distribución, no hay nada que distribuir y por supuesto no hay nada que consumir, porque el problema que tenemos no solamente es la escasez, sino el desabastecimiento total que hay, y el principal producto nuestro, como todos sabemos, el precio del barril petrolero, porque nosotros somos a fin de cuentas un país monoproductor y monoexportador. El bombeo se redujo, tengo aquí en las notas, en 649,000 barriles de petróleo diarios. La hiperinflación ha acabado con el poder de compra, en consecuencia, el desplome del consumo. La gran depreciación del bolívar frente al dólar en el mercado paralelo, como las divisas se volvieron tan costosas y algunas empresas debieron dejar de comprarlas y por consiguiente no pudieron mantener el nivel de importación de insumos y de producción. Bueno, aquí tenemos un problema planteado así de manera gruesa, muy difícil, y que siempre aquí lo comentamos todos los viernes en su hora del diálogo y también en la hora del Ecuador, que no solamente hablamos del acontecer político en la hermana República del Ecuador, sino que también comentamos, porque al fin de cuentas aquí vive una comunidad, en el caso del Ecuador, bastante grande.
más o menos ronda alrededor de 350.000. Y esto, bueno, indica que también sufre, al igual que nosotros acá, los embates de la no, vamos a llamarlo así, de la no política de activar el aparato económico. Y esto trae como consecuencia que hoy en día tenemos un bolívar que absolutamente vale nada, y por la vía de los hechos el país se está dolarizando. Creo que vamos caminando hacia una dolarización, pero estupendamente, y esto ya hay algunos antecedentes con las diferencias del caso de lo que pasó en Ecuador en el año 2000 cuando se dolarizó, pero ahí había bienes, había medicina, había alimentos. El caso nuestro es que aquí hay un desabastecimiento total y absoluto. Y bien, esto es un problema gravísimo y es parte del drama social y económico que vemos reflejado en las calles con los niños, y no solamente niños, que ya de por sí eso es un drama social muy fuerte, muy poderoso, sino también gente joven, mucha gente aventados por la miseria, el hambre, la inseguridad, acorralados. Bueno, salen a las calles desesperadamente buscando algo que comer, y como todos sabemos, los aumentos que han dado el señor Maduro, eso no alcanza para nada. Eso está devorado por una inflación tremenda. Nada más a manera de ejemplo, un dulcito en la panadería, 100.000 bolívares. Bueno, ya eso es algo increíble. Bueno, no sé si vas a hacer un comentario, Michael. Fíjate que quería comentarte acerca de lo que ocurrió en el metro. Se cerró en efecto la estación de Chacaito porque hubo 4 detonaciones en un vagón. Se vio fuego y humo, y bastante humo. Hablando de la falta de mantenimiento a los servicios públicos, al transporte público, porque, o sea, hablamos ahorita del metro, que no es la primera vez que falla. Creo que ya en menos de un mes ha fallado varias veces. Hablamos que todo en el país está igual: descuidado, destruido, fallando, sin repuestos, sí, carísimo, hay que cerrarlo, no funciona, fuera de servicio. Tenemos un país fuera de servicio, precisamente por las malas políticas, la mala administración, la mala conducción de un país que puede ser tan próspero como Venezuela, que tiene tanto potencial en cualquier materia. Claro, así es. O sea, siendo un país que pudiese vivir del turismo, bueno, es increíble que hoy ni siquiera nuestras playas sean un destino, un lugar de esparcimiento. Un lugar de esparcimiento para los mismos venezolanos. Claro. O sea, nosotros los locales, por no decir la mayoría, evita ir a sus playas por la inseguridad o porque es carísimo. Claro. Bueno, Michael, pero fíjate, claro, eso es muy correcto, y además me gusta escuchar tu opinión, puesto que es la de un joven venezolano que vive el día a día aquí con nosotros y por supuesto valora todo esto que estamos hablando, y esto explica de alguna manera que no lo motivamos ni lo incentivamos, pero al final de cuentas también respetamos la gente que sale fuera del país buscando otros destinos porque no consigue, y digo respetamos porque esas son decisiones personales, pero a fin de cuentas cuando la gente joven no consigue aquí manera de digamos de esparcimiento, de progreso, de desarrollo, pues la va a buscar en otros lares, en otras naciones, y por eso es el éxodo ese tan amplio que tenemos. Hoy en el programa, con toda seguridad, vamos a buscar hacer contacto con el amigo que está allá en Apure, porque vamos a ver si entrevistamos al presidente de Fedenaga. Después de las 8, me dice 9:30, ¿no? 8:30. No, te estás adelantando una hora. Sí, correcto. O me dijiste 8:30. Digo, correcto, sí. Nos estamos adelantando una hora. Eso a veces nos pasa. Pero bien, en todo caso, vamos a buscar conversar porque hay un problema muy, muy grave que fue la incautación. Tengo entendido de 40.000 kilos de queso, y los agarró la policía, y resulta que había un decreto que eso no era posible, pero esa fue una decisión aparentemente o supuestamente del alcalde de esa zona. Bien, aquí tengo en las notas
Bueno, ya hablamos bueno, aquí hay otro aspecto que también es importante, que es el decrecimiento de la industria de la construcción. Este es otro factor que incide poderosamente en el descenso de la economía. Y esto, bueno, está decretado que si no se logra mejorar, que si no se logra valorar, bueno, tenemos un país, volvemos a repetirlo, y hasta el cansancio, porque las cosas que se repiten algo queda. Señores, sin ser economista ni ser con el respeto que nos merecen los profesionales de esa área, en fin, hay una cosa que es una realidad concreta. Si no hay inversión, no hay producción. Si no hay producción, no hay distribución. Si no hay distribución, no hay consumo. Si nosotros dependemos que el 97% de las divisas que ingresan al país es de factura petrolera, y resulta que hay un decaimiento en esta industria por las razones que todos conocemos: falta de inversión, falta de mantenimiento, por políticas erradas, por corrupción. Entonces, bueno, podemos entender que no es posible que recuperemos el aparato productivo, sobre todo porque nosotros, al decir nosotros me refiero a los que han gobernado, han errado total y absolutamente, en primer lugar, porque no hemos logrado diversificar la economía. Me comentaba una persona amiga que estuvo en Uruguay, que un campesino allá en Montevideo le dijo: bueno, ustedes en Venezuela tienen petróleo, pero nosotros aquí tenemos leche, queso, carne, y con eso nos basta. Y es cierto, porque al final de cuentas, uno de los problemas fuertes que tenemos es la falta de alimentos, y eso es porque no tenemos es decir, no hay incentivo para la producción, y todo lo que aquí llega por esa vía es simple y llanamente hay que pagarlo en dólares, y esos dólares ya no están activos, no están en efectivo, entre otras razones porque se los han llevado. Aquí hay gente que calcula que en la banca internacional hay alrededor de 350.000 millones de dólares represados ahí. Eso lo señala, entre otras personas, lo leí hace un tiempo atrás, el general Guaycaipuro Lameda. Pero aquí una diputada de la Asamblea Nacional del Ecuador en su intervención señaló, debe tener otros datos, 800.000 millones de dólares, pero eso es bastante. Ahora bien, por aquí pasó una montaña de dólares, 1 billón y algo, y eso no lo vemos en ningún lado. Eso sí, no lo vemos aquí en obras, no lo vemos aquí en progreso, en desarrollo. Sí sabemos que está en las cuentas personales de alguna gente que está señalada, pero a fin de cuentas siempre sacamos la conclusión que el recurso energético, como es el petróleo, no nos ha servido como palanca para el desarrollo ni para el bienestar de los ciudadanos, porque al final de todo esto la idea es que tengamos una sociedad que vivamos, digamos, con un estándar de vida adecuado, y eso no es posible dado la falta de controles, la inmensa corrupción que ha habido. Y por eso, cuando estaba conversando ahorita con el joven Michael, y lo señalaba, pues que la gente va a la playa con temor. Bueno, ahorita no, porque creo que ya está pasando las oleadas fuertes, el mar de leva, pero a fin de cuentas esos sitios de esparcimiento casi no existen. Y bueno, esto es producto de todas estas cosas, pero me voy allá para trancar esto y conversar un poquito más. La posible solución están dadas, porque no solamente aquí vamos a hablar del diagnóstico, que ya todo el mundo lo sabe y lo conoce, sino también de las posibles decisiones. Aquí hay que detener inmediatamente la impresión de dinero sin respaldo, es decir, eso que llaman dinero inorgánico, porque al final de cuentas eso es como echarle más gasolina al fuego. Cuando todos sabemos lo que pasa si hay un fuego y le echamos gasolina, bueno, pues se expande mucho más. Luego hay que eliminar el control de cambio, que ya tiene Michael 15 años, es bastante. Digamos, principal ¿sí? Raíz de la corrupción en este país. Eso es correcto. Entonces, un control de cambio que lo que ha servido es para que algunos, recuerdo al señor Aristóbulo Isturiz que decían: si quitamos el control de cambio nos tumban. Yo diría como el diputado José Guerra, nos quitan los negocios, porque al final de cuentas ellos sí están en dólares, los altos jerarcas del régimen, y nos cobran los bienes y servicios en dólares, pero los ciudadanos cobramos los sueldos, los salarios y las pensiones en bolívares.
deprimidos, devaluados, y esa es nada más para colocar un ejemplo antes de irme, Michael. Que no alcanza. Y que no alcanza, sí, para colocar un ejemplo. Un pasaje, me comunicaron, de aquí a España, ida y vuelta, nada más el pasaje cuesta 159 millones de bolívares. En dólares eso es como 700, es decir, una barbaridad, pues. Y entonces eso no puede hacer. Fíjate que está a tal punto que el precio del kilo de arvejas superó el sueldo mínimo. Se necesita el 35% de lo que se gana, más el bono de alimentación, para poder pagar este alimento. Así es. Bueno, y estamos hablando de alimentos. El otro punto de que son soluciones posibles es renegociar la deuda financiera. Es decir, Venezuela, lo que paga, es decir, todo lo que llaman los bonos, que no son más que un dinero que prestan y no sabemos cómo lo han invertido, etcétera, y que vamos a entender esto, ellos eliminaron la tasa esa que hace poco, la tasa esa que era a 10 bolívares el dólar. DIPRO. El DIPRO, ajá, que eso era para un grupito hacer negocio definitivamente, y se fueron a una subasta, que no hay nada más salvaje que una subasta, y al final de cuentas lo que pueden colocar ahí es poquito, y esa especulación con el petro tampoco se da, y bueno, a fin de cuentas hay que renegociar esa deuda financiera que tenemos, pero eso tiene que hacerlo otra gente con otro estilo y otro modelo económico. Luis Guillermo, no sé si vamos a unos anuncios comerciales y regresamos. 9:30 minutos de la mañana, ya volvemos. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. Hay alegría en Semana Santa en Pantibras, la tienda de la mujer elegante, por su gran variedad en ropa playera, trajes de baños, toallas y ropa deportiva. Pantibras, avenida principal de la Urbina, Torre El Samán, donde todos van. ¡Feliz Semana Santa! Con las grandes ofertas de Pantibras. En esta Semana Mayor, Repuesto Galvi le desea lo mejor y mucha alerta en la vía, amigo conductor. Repuestos Galvis, accesorios, coronas y piñón. Sector Bellavista subiendo por el centro logístico CanTV. Teléfono 443-2787 y feliz Semana Santa. En esta Semana Santa, venga al Guaraíra Repano y conozca el pueblo de Galipán, un refugio natural entre el cielo y el mar, un pueblo rico en historia y leyendas. Allí está la Posada de Teresa, con amplias y cómodas habitaciones, vista al mar en un ambiente familiar, comida criolla, música en vivo y la atención de Teresa y sus muchachos. Reserve a través del teléfono 395-7801 y el 0416-824-8639. Si estás listo para emprender tu viaje de placer, revisa tu vehículo y lleva las herramientas necesarias. Y en nombre de EUDE y el personal del frigorífico Altos de Apure, feliz viaje y un regreso feliz. Frigorífico Altos de Apure, aves, carnes y charcutería. Avenida Francisco de Miranda, residencia en la California, teléfono 271-7422. Allá viene Carmen, cargada de pollos frescos y de primera. En Inversiones Pollo Santa Fe encuentra el pollo que busca usted. Enteros o picados, Carmen tiene el pollo indicado. Visítenos en el Boulevard Paseo La Milagrosa, frente al Colegio Médico Santa Fe. Muslos, milanesa, pollo picado, Carmen tiene el pollo indicado. Llame a Carmen por su teléfono 0416-715-7895. Revise los cauchos, batería y el motor. Y en nombre de Pollos Santa Fe, ¡feliz Semana Mayor! Te invito a sintonizar todos los viernes de 10 a 11 de la mañana la hora de Natalie, por aquí, por Radio Sintonía 1420 AM y por la web sintonía1420.com. Es un programa versátil e interactivo,
apto para todo público. Un espacio lleno de información y entretenimiento, entrevistas, apoyo al talento nacional e internacional. No dejes de escucharlo, La Hora de Natalie. Hola amigos, les habla Ingrid Riechi y Vicente Fernández para invitarlos todos los viernes a las 11 de la mañana a Underground Garage, donde escucharemos la mejor música de todos los tiempos con invitados súper especiales y además, Vicente, es viernes y el cuerpo lo sabe. Recuerden amigos, la cita es por Radio Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Bueno, amigos de La Hora del Diálogo, aquí en Radio Sintonía 1420 AM, luego de escuchar esta breve pausa comercial, regresamos. Estaba en el tema anterior hablando de las posibles soluciones. Señalamos que esto lo dicen los técnicos, que hay que detener la impresión de dinero inorgánico sin respaldo, puesto que eso es avivar más la inflación, y es entendible, porque en la medida en que eso se dé por la vía de los bonos ahorita creo que la gente, que por cierto es una cuestión de manipulación para el control social, el bono de qué sé yo, de Semana Santa, que seguramente vendrá, el de Carnaval, el del Día de la Mujer, el día del otro. El bono por todo. El bono por todo. Y al final de cuentas, eso es, digamos, eso es reprochable, puesto que eso lo que hace es alimentar que los pocos bienes y servicios que hay mucho más dinero para demandarlo, y eso crea la inflación. Ese es uno. Lo otro es renegociar esa deuda financiera, que ya lo hablamos, eliminar el control de cambio, y hay una aplicación. Esto sería parte de la solución. Lo otro que sería fuerte, grave, y aquí caemos en el tema electoral, que esa Asamblea Nacional inconstitucional, así lo decimos acá, ordenó al CNE, qué sé yo, hicieron una cantidad de aspectos ahí no reconocidos por buena parte de la legalidad. Convocar las elecciones fuera de tiempo, claro, después retrasarlas para mayo. Así es. Bueno, ha habido toda una serie de idas y vueltas, ¿no? Como me dijo alguien una vez, no retrasar para mayo, adelantar para mayo. Porque deberían ser en diciembre, pero ahora van a ser en mayo igual. Bueno, pero tú sabes algo, Michael, estimado Radio Escuchas, que es que las elecciones, fijemos lo siguiente. Primero, la Constitución Nacional está vigente. Partamos de allí. Digamos, las leyes, sobre todo la ley orgánica de procesos electorales también. Y ella señala que las elecciones hay que convocarlas con 6 meses de anticipación. Por ejemplo, las elecciones del 2015 para las regionales, para las parlamentarias, fueron convocadas con 6 meses de anticipación. Pero estas elecciones, digamos, comprimiendo los tiempos, los lapsos, lo que hace es violar toda una temática de procesos electorales, porque vamos a estar claros en esto. Aquí cuando se intentó el referéndum revocatorio, señalaron que no había tiempo, que no era posible, no nos vayamos muy lejos, Luis. Preguntémonos una cosa. ¿Qué pasó con los diputados de Amazonas? Bueno, ese es parte de lo otro. No había tiempo para hacer esas elecciones. Mil excusas. Claro. Pero se pudo convocar a las elecciones presidenciales en 2 semanas. Claro, entonces, ¿qué trae esto? Y cuando no es para elecciones o material electoral, la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, mediante Delsa Solorzano, denunció el uso de material electoral para juegos de azar, para parlay. Ajá. Bueno, es decir, nuestro material electoral, cuando no lo están usando para usurpar de por sí, institucionalmente, el Consejo Nacional Electoral, lo usan para apostar. Claro, y esto es, estimado Radio Escucha, Michael, un problema grave, porque la verdad cierta es que nosotros debemos entender que el árbitro, en este caso que es el Consejo Nacional Electoral,
debe ser gente, y eso lo dice la misma Constitución, gente no sesgada, gente insospechada de militancia política, etcétera. Pero es que este CNE, de acuerdo a las encuestas, yo estaba leyendo una encuesta ayer, bueno, la mayoría de los venezolanos considera que no tiene confianza, no hay confiabilidad, y eso es grave porque en un estado de conflictividad como lo hay en nuestro país, no considerar que el árbitro es idóneo para representar y para evaluar y para decir, porque el árbitro es una especie como de juez, decir quién ganó o quién no ganó dados los resultados. Bueno, esto es fuerte, y sobre todo vamos a decir algo, que en este caso la comunidad internacional no reconoce unas elecciones convocadas de la forma como han sido, y al decir esto me refiero al Acuerdo de Lima, que son 14 países, que por cierto, el próximo mes de abril hay una polémica ahí. El señor Maduro dice que él va a como dé lugar, por aire, tierra o mar. Bueno, creo que eso es más que una manera de crear alguna especie de conflicto, etcétera. Pero ya fue desinvitado. Pero por otro lado, también la Unión Europea, en fin. Claro, la Cumbre de las Américas. Claro, sí, la Cumbre de las Américas, que la octava Cumbre de las Américas que se debe realizar entre el 13 y 14 de abril. Bien, entonces eso no es posible, y bueno, yo le diría algo. Sin embargo, el señor Raúl Castro sí va, que a mi modo de ver, y al de muchos, la dictadura cubana es una dictadura longeva, pero lo cierto es que ellos convocaron aquí la Cumbre del ALBA, algo así, y nada más le llegó los amigos que quedan, porque ya son poquitos. Evo, los pocos mal llamados revolucionarios latinoamericanos. Evo, el de Nicaragua, Daniel Ortega, vino... ¿Dictadores todos? Sí, un primer ministro de Antigua y Barbuda, y algunos... y Ecuador, que siempre... es interesante hablar aquí no del pueblo. Ojo, siempre señalamos algo. Cuando nosotros hablamos de un país y criticamos o hacemos observaciones, lo hacemos sobre las autoridades que están allí, no sobre la población, porque al fin de cuentas, lo que decimos los ciudadanos o el pueblo en términos más amplios, estamos al final de cuentas consustanciados todos con un mismo problema. Pero digo esto porque con sus luces y sombras, el gobierno del señor Lenín Moreno allá en Ecuador ha tenido un giro más hacia la democracia, más hacia el respeto de los derechos humanos, y eso es un referente de lo que acaba, y hago aquí un paréntesis, Michael, estimado Radio Escuchas, con lo que pasó en la República Hermana del Ecuador el 4 de febrero del mes pasado, cuando se sometió a un referéndum consultivo 7 preguntas, en las cuales, entre otras, y digo es un referente, entre otras, se activó el mecanismo democrático que nadie debe ocupar un cargo más de 2 veces. Y por otro lado, la corrupción ha sido castigada con alguna pertinencia, con alguna fuerza, como debe ser, por ejemplo, el caso de Odebrecht. Y aquí hago el paréntesis, el que iba en la fórmula con el señor Lenín Moreno, Jorge Glass, fue sentenciado a 6 años. Y bueno, ahí tenemos, en cambio, aquí en nuestro país, el ciudadano presidente ha sido señalado y apenas aquí por lo menos a nivel interno no se ha destapado ninguna investigación. Pero voy a señalar algo: el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, la fiscal general, que está reconocida porque la que puede quitar y a través de un procedimiento que hay ahí, la fiscal es la misma Asamblea Nacional, y eso no se dio, con lo cual es la reconocida internacionalmente. Bueno, he leído en la red que el señor Maduro tiene que comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio el 3 de abril. Y de ahí se activa toda una serie de consecuencias y tal. Ahora, lo cierto es que tú no puedes gobernar de espaldas a las realidades sociales, políticas y económicas, porque al final de cuentas eso te salta en la cara, eso te baña. Y ese es el caso del actual oficialismo, yo le digo régimen, que no está cónsono con lo que está pasando, no ponen el oído a tierra para ver la calamidad, que ellos la conocen, ellos la saben, pero por alguna razón, algún sesgo, alguna tosudez de querer mantener el pie en el error, se mantiene en esa posición. Pero bueno, eso es lo que quería decir de forma general. Y bueno, Michael, ¿vas a decir algo más por ahí?
Con respecto a ver, con todos los atropellos del régimen venezolano, se han sancionado, sobre todo con la Asamblea Nacional Constituyente, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, se han impuesto muchas sanciones con respecto al gobierno venezolano. Ahora, estos cercos continúan. El Senado de Florida aprueba vetar negocios con firmas que colaboren con Maduro. Bueno, eso es Un importante. cerco más al régimen de Nicolás Maduro. Se están quedando solos, poco a poco. Se están quedando sin los mandatarios de Latinoamérica, se están quedando aislados del resto del mundo. Así es. Y fíjate, aquí tengo, Michael, estimado Radio Escucha, en la patilla está: España dice que elecciones transparentes y creíbles mejorarán la situación en Venezuela. Es que aquí hay algo. Estaba oyendo a un vocero del oficialismo, ahorita no recuerdo exactamente, que bueno, han hecho elecciones durante estos casi 20 años que llevamos de chavismo, de Maduro, etcétera. Pero aquí hay que decir algo. Ellos dicen 20 elecciones, pero todas altamente cuestionadas, porque vamos a estar claros en lo siguiente: un presidente en ejercicio, cuando es candidato, tradicionalmente se aleja del poder público, coloca a alguien, y sobre todo cuando utiliza las cadenas nacionales se está promocionando. Ese es un ventajismo electoral increíble, por lo cual no hay competitividad electoral. Además, por eso digo que el referéndum del 4 de febrero en la hermana República del Ecuador, que ganó aproximadamente en un 70% el sí contra un 30% que no, entre otras cosas establece no, perpetuarse en el poder. Establece un principio democrático que es la alternabilidad. No puede ser que, por ejemplo, en el caso de Cuba, que estaba viendo por las redes, que sacaron al señor Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, y a Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. Los retuvieron en el aeropuerto de La Habana. Como 2 horas, dicen ellos. Pero lo que dijo Tuto Quiroga, él ironizó. Él dice, bueno, el señor Raúl Castro lleva más tiempo en el poder que yo en la vida, desde que nací y tal, y es un señor octogenario y tal. Pero esos no son los modelos para nosotros seguir, más bien eso lo rechazamos. Una democracia moderna, una democracia consustancial con la ciudadanía, es una democracia que definitivamente tiene que mirar hacia un principio básico, la alternabilidad. Además, este periodo presidencial aquí es demasiado largo, 6 años, y reelección indefinida. Aquí hay que quitar eso. Aquí no puede haber reyesuelos en el poder. Y esto es parte porque un presidente, como todos sabemos, es comandante en jefe de la Fuerza Armada, director de la política exterior, jefe de las finanzas públicas. Yo, como ciudadano, entiendo y creo, y así lo observo, nosotros deberíamos buscar un régimen más parlamentarista y menos presidencialista. Y ahí está el tema. Y por eso es que ahorita la sociedad civil, que por cierto saludo el acto que se celebró esta semana en la Universidad Central de Venezuela, específicamente el 6, creo que fue martes, un acto donde la sociedad civil, representada por la Asociación de Rectores, los sindicatos, Fedecámara, la Iglesia, los partidos políticos no están excluidos, pero ya esto rebasó partidos políticos. Aquí es la sociedad civil como tal que toma un frente amplio en defensa de la democracia, y al decir defensa de la democracia, incluso en defensa de los mismos actores que hoy están en el oficialismo, porque algunos de ellos son víctimas. Y esto lo digo porque el día de ayer en Chacao, sí, donde hubo el acto, hubo en el teatro, hubo el Centro Cultural Chacao, hubo unos muchachos que vienen del chavismo, pero que entienden que este proceso ya se agotó y que no debe seguir, y se incluyen en el Frente Amplio. Y esto es un proceso político bien interesante, bien importante, porque la salida se está buscando por esa vía y no por otra. Pero, claro, aguas abajo, entendemos que es difícil colocar, y a veces la realidad social, política y económica rebasa al liderazgo político.
Y de ahí la necesidad de convocar realmente, pero de manera cierta, a los representantes genuinos de las fuerzas públicas de la sociedad civil, como son estos entes que hemos nombrado. En el caso de la Iglesia, tiene un papel importante que decir, porque la Conferencia Episcopal ha emitido en más de una oportunidad, digamos, documentos que son de análisis político y social y económico muy importantes. Pero también estuvo en esa reunión Fedecámara y dio su punto de vista, pero también las centrales obreras. Y esto, a nuestro modo de ver, es, reitero, muy importante, porque de alguna manera va a, digamos, a coronar ese frente que debe buscar la democracia y debe buscar el cambio político en paz, en armonía. Y ese es el desideratum, pues esa es la obligación. Bueno, por otro lado, está reportándose de manera frecuente en la prensa, en todos los medios, sobre todo las redes sociales, porque este es otro temita que vamos a tocar. El papel, el periódico está ahorita, está, digamos, busco la palabra, está adelgazado, está poco, porque aparte que está saliendo pocas páginas, ha desaparecido de los kioscos, por ejemplo, periódicos como El Nuevo País, Z, La Razón, apenas son 4 paginitas y cobran 15,000 bolívares. El mismo Últimas Noticias, que digamos, sus editoriales son a favor del oficialismo, también no se consigue, no hay distribución. Entonces la gente, no sé por qué, tenemos que informarnos por las redes y la televisión es definitivamente escasa la información, porque si vemos Globovisión o algún otro canal, generalmente no sacan las cosas como son, y eso lo podemos entender por algún grado de censura, de represión, etcétera. Pero además de eso, queda este medio interactivo que es la radio, que es un pequeño espacio, y de algunas emisoras, no de todas, que bueno, con toda el protocolo que tiene este medio, bueno, se pueden decir algunas cosas y se puede comunicar, porque al final de cuentas la comunicación es un derecho humano. La necesidad de que la ciudadanía esté informada es su derecho, y para eso, no necesariamente con el respeto que nos merece los profesionales del periodismo específicamente, la información es algo muy, muy serio, muy, muy importante, y se necesita eso. Y por eso es que estos espacios tienen alguna relevancia, tienen alguna importancia. Bien, pero a fin de cuentas tenemos el problema humanitario. Aquí veo que los migrantes venezolanos en Brasil, y también por el lado de Colombia. Entonces este es un problema que ha bañado básicamente no solamente a que nosotros podemos decir somos soberanos y nadie y no aceptamos el injerencismo y todo este tipo de retórica, pero es que nosotros no vivimos aislados, nosotros vivimos dentro de una comunidad, nosotros vivimos en una aldea común, global, con lo cual nos permite a nosotros indicar y señalar que los problemas que pasan aquí en Venezuela tienen reflejos en Colombia, en Ecuador, en la comunidad, e inclusive en Europa, porque mucha gente, el éxodo que hay en España es grande. Entonces este es un problema bastante fuerte. Michael. Eso es correcto, Luis. Son las 9:52 de la mañana, estamos escuchando La Hora del Diálogo a través de Radio Sintonía 1420 AM. Y ya para ir cerrando, me gustaría recordar lo que ocurrió el jueves 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, exacto, sí, en el Centro Cultural Chacao. Fue el lanzamiento del Frente Amplio Social, en el cual por primera vez en mucho tiempo se aglomera toda la sociedad civil en una sola línea, bajo una sola bandera, en un solo frente de lucha, como lo es el Frente Amplio Social, a través del cual ya esto, después de todo lo que ha ocurrido, todo lo que está pasando en el país, ya no tiene un color político.
no tiene un color, no tiene un tilde sindical, si se quiere, no es específico para un solo grupo, ni siquiera para los estudiantes, ni los jóvenes, ni los profesionales. Ya esto es una lucha que tenemos que llevar todos los venezolanos. Esto es un proceso que tenemos que llevar todos los venezolanos bajo un mismo concepto. Y de esa manera, no solo rescatar la unidad nacional, sino rescatar la hermandad a través del cariño y del amor por Venezuela. De un verdadero cariño por Venezuela, que busca reconstruir y producir en Venezuela